Y lo que hace la música es que comienza a abrir y comienza a prepararnos para que lo que Dios quiere hacer. Pero no quiero moverme en emoción tampoco, porque si es algo movido por emoción no va a durar la palabra. La palabra es viva, vivifica nuestra mente, nos prepara, nos salva. Y el Señor en este momento en realidad está cambiando lo que Él tiene preparado hoy. Oren, vamos a orar que el Señor nos guíe, que es su voluntad y no mi voluntad. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en los hermanos. Te damos gracias por la libertad que está aquí, por la libertad en poder alabarte y honrar, para poder adorarte, Señor. Señor, perdóname, Señor, y si he salido de tu voluntad, quiero entrar y estar siempre y solamente en tu voluntad. En estos momentos, Señor, recibimos tu perdón. Gracias, Señor, por el poder de tu amor. Gracias, Señor, por el poder de tu gracia. Aleluya, aleluya, Señor. Te damos gracias. Porque tú eres Dios, porque tú eres el Rey, porque tu voluntad y no nuestra voluntad. Aleluya, aleluya. Pueden tomar sus asientos. Ayer estaba escuchando y escuché, nunca había oído esto, pero ¿por qué la lengua? Y sé porque la lengua, la Biblia dice que es lo más difícil de entrenar, es lo más difícil y todo eso, pero porque la lengua está conectado a nuestra voluntad. Y cuando oí eso, por eso el Espíritu Santo, la evidencia es hablar en lenguas. Porque el momento que yo dejo de hablar, yo dejo de ser mi voluntad. Porque cuando yo estoy hablando, estoy diciendo mi voluntad. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a interceder y entrar en mí y comienza a hablar, toma mi lengua, que es un tipo y figura que me estoy sometiendo a la voluntad de Dios y diciendo, Señor, yo ya no quiero hablar. Yo necesito tu poder porque yo ni sé realmente lo que yo necesito. Y en ese momento comienza la voluntad de Dios a manifestarse y comienzo a hablar en lenguas y comienzo a decir las palabras que Él pone adentro de mí. Y cuando oí eso dije, Señor, qué tan importante es el hablar en lenguas. Qué tan importante es que cada día yo hable en lenguas. Qué importante es, Señor, que tú tomes control de mi boca. Porque cuando yo tomo control, lo que sale de mi boca no siempre es bueno. Porque soy humano. Pero cuando hablo en lenguas, Él está ahí, me está ayudando y me está dirigiendo y guiando para que yo pueda decir que las palabras que salgan de mi boca sean aceptables al Señor, como dice la Escritura. Y en este momento puedo sentir que en alguien hay una lucha muy grande en este momento. En este momento, mientras estoy hablando, mientras usted está escuchando, hay como una tormenta que está pasando en la mente, que está diciendo, pero no sabes si no conoces, no sabes qué tan difícil es. Cada vez que vengo lo siento, pero durante la semana, con todo lo que pasa y todo lo que siento, y está la lucha, y la lucha está tan grande en este momento. Pero si puedes
oír lo que Dios está diciendo. Esos pensamientos que están en la mente van a callar. Esos pensamientos que están ahí, que te están diciendo, ya se van a silenciar. Porque no es la voluntad de Dios. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que haya libertad. Porque donde hay libertad, hay gozo. Hay gozo en la presencia del Señor. Pero ¿y si yo estoy encadenado, entonces no puedo? Y déjenme decirle algo, tener vergüenza o oprobio es pecado. ¿Por qué? Porque es un perdón que no me perdono a mí misma. Y lo que es en realidad es como una idolatría que está en mi vida. Y no me permite ir más allá. Y no me deja ir más allá. Porque yo pienso que en pensar, pues yo tengo que merecer mi perdón. Entonces eso es nuestra voluntad. Y eso es la iniquidad. Y no nos permite de oír lo que Dios está diciendo. Y por eso es tan importante, se recuerdan de estamos hablando en los miércoles de los israelitas y el proceso de la tierra en el desierto. Cuando estaban allí, Dios no los pudo dejar entrar. Hasta como dice en Josué capítulo 5, que Él quitó el oprobio. En el capítulo 3, antes de eso, dice que se santifiquen, porque hoy es el día, porque va a haber, porque Dios ha preparado algo grande. Y como digo, y de ahí comienzan a santificarse. Pero en el proceso de la santificar, Dios comienza a hacer algo en ellos. Y cuando ellos cruzan el Jordán, entonces están listos y el oprobio es removido. Porque mientras hay ese oprobio, no podemos oír verdaderamente lo que Dios está diciendo. Y cuando no oímos lo que Dios está diciendo, entonces Él no puede hacer su voluntad. Y por eso los israelitas no pudieron entrar. Y déjenme decir algo. Pueden vestirse la parte, pueden actuar la parte, pueden danzar como Miriam o María, como quieren decirle, su nombre es igual, que ella danzó. Pero adentro del corazón había un oprobio que no la permitió dejar entrar en la tierra prometida. Estoy aquí para decir, ahorita me recordé Isaiah. I don't think we're on the Spanish page. I didn't put it on. I forgot. Se me olvidó ponerlo en la página español. Yeah. Pero regresando eso, el oprobio no nos deja, no pudieron ellos entrar porque tenían esa mentalidad del pasado, la mentalidad de esclavitud, la mentalidad del pecado, la mentalidad de lo que ellos sufrieron y no podían salir más allá. Y mientras está esa mentalidad, la voluntad de Dios no está obrando en el corazón. Y cuando no está obrando ahí, entonces no podemos oír ni mirar lo que Dios tiene para nosotros. Y aunque iba a hablar sobre el libro de Josué, iba a hablar sobre el libro de Josué capítulo 10, pero en esta mañana el Señor comenzó, mientras estaba el canto, decirme, quiero que hables de otra cosa. Quiero que mejor, y déjenme decirle, ahorita vamos a poner los dos juntos. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Y aquí dicen, déjenme decirles un poco de
del sacerdote Elí. Elí era el que le dijo a Ana que la reprendió porque ella estaba con un corazón quebrantado, orando al Señor que Dios le diera un hijo. El nombre de Ana significa gracia. Y aquí hay otra historia, otra enseñanza, porque ella estaba en oración buscando a Dios porque ella quería y deseaba tener un hijo. Y Elí entró y la miró y hasta la reprendió y dijo que estaba borracha, que había tomado. Y ella dice, no, Señor, no estoy así, nomás estoy afligida del corazón. Y entonces él le dijo que ve en paz y que el Señor que iba a responder y hacer la voluntad de Dios en ella. Y ella se fue y ella tuvo un hijo que que lo llamó Samuel. Y ella en un voto al Señor le dijo, Señor, voy a dar a este hijo para tu voluntad, porque tú me lo diste a mí y porque me lo has dado, yo te lo voy a entregar. Y cuando él ya tenía la edad de niño, se lo entregó a Elí. Para que para que él estuviera allí en el tabernáculo, estar allí con el sacerdote. Samuel tenía 2 hijos y esos 2 hijos, Omí y Fineas, no eran buenos hijos. No eran buenos hijos. Ellos hacían cosas que no respetaban el templo del Señor. Ellos hacían lo que ellos querían hacer. Y sin embargo, esta mujer va y le da a sus hijos, le da a su hijo. Tuvo más hijos, pero en ese momento es su único hijo. Y se lo da a Elí, que los hijos de él eran rebeldes. La Biblia dice, eran por falta de palabras, eran malos. No obedecían. Y ella va y da su hijo a este hombre. Sí era el sacerdote, pero como se puede leer aquí en el 3:1, dice que no había visión con frecuencia. En ese tiempo Elí ni podía oír o no podía ni ver, no había revelación en ese tiempo. Porque Elí estaba envuelto en no hacer nada de sus hijos, él estaba en culpabilidad. ¿Por qué? Porque ellos, ese era el linaje del sacerdocio, pero Elí no hacía nada. Y lo interesante aquí es que Dios llama a Samuel. Y Samuel oye una voz, pero Elí no oía la voz. Y como digo, Ana entrega su hijo para que su hijo esté ahí para servir en donde pueda servir, para ayudar donde él puede ayudar a un hombre. Y posiblemente él tenía la vergüenza de que él había fallido como padre. Y por eso no podía oír lo que Dios estaba diciendo. Porque el amor de un hijo puede causar que nosotros estemos ciegos a que lo que Dios está diciendo. Porque Dios está hablando y está diciendo. Y uno, porque quiere, y el amor del hijo, no oye correcto lo que Dios está diciendo. Y tapamos y cubrimos y hasta permite que el pecado entre en la casa por el amor al hijo. Y Dios está hablando y está diciendo. Y Él está buscando. Y déjenme decirles
Y como digo, esto no era lo que iba a enseñar, pero ah, muchas de las veces, otro ejemplo, Sansón, Dios, un ángel se apareció a la mamá de Sansón y le dijo, vas a tener un hijo. Y este hijo es llamado de Dios. Y ella fue y le dijo a su esposo y luego después apareció otra vez el ángel. Un ángel se apareció delante de ellos, dio la promesa y dio y dijo de lo que Dios iba a hacer. Pero al fin y al final es la decisión de uno. Y si no entrega su voluntad, uno puede salirse de la voluntad de Dios. No todo lo que nos acontece es la voluntad de Dios. Y a veces decimos, pues era la voluntad de Dios. Pero no, Ismael no era la voluntad de Dios. Y cubrimos el pecado en diciendo es la voluntad de Dios. No, siempre es la voluntad de Dios. Sí nos podemos salir de su voluntad y hacer nuestras propias decisiones y hacer lo que nosotros creemos que esté bien. Hay una escritura en Proverbios que dice que para nosotros todo es bueno, se nos mira bien en nuestra decisión, pero es un pecado delante de Dios. Estaba ayer y como digo, esto no era lo que... pero Dios también me está hablando a mí ahorita en este momento, pero quiero ir a otro... a Hechos rápidamente, de otra cosa, otra situación donde se miraba que era buena la voluntad de Dios, pero no era la voluntad de Dios. Y tenemos que poder oír lo que Dios nos está diciendo en estos momentos, porque Dios nos quiere sacar y llevarnos más allá, llevarnos a la tierra prometida, pero nosotros tenemos que estar disponibles a lo que el Señor nos está diciendo. Y aquí nomás tengo que encontrar la escritura un momento. Y aquí están buscando a alguien para poner en vez de Judas, porque Judas porque como digo, la voluntad de Dios era de salvar a Judas. No de que él hiciera lo que hiciera, eso era, Dios ya sabía que iba a hacerlo, pero durante ese tiempo Jesucristo estaba tratando de alcanzarlo, estaba de enseñarle, mira Judas, mira lo que yo tengo para ti, pero él no podía dejar. Y hay otra enseñanza ahí cuando vino la mujer y y quebró el alabastro y todo y comenzó a ungir, y él dice esto se podía haber usado para los pobres porque ese era algo caro. Y yo verdaderamente creo que en ese momento le entró un rencor porque Jesús le dijo que los pobres siempre vas a tener, pero a mí no. Y él pensando que lo que él había dicho era algo bueno, porque pues estoy pensando en los pobres, que no Jesucristo vino para ellos. Pero Jesús en ese momento lo reprendió porque él estaba hablando del futuro. Y en ese momento algo en Judas comenzó y él comenzó a tener un rencor. ¿Por qué me reprendió en frente de todos? Porque lo que más puede mirar, lo que está dentro de nuestro corazón, es cuando alguien nos dice no. La reacción, por eso es muy importante de chiquitos enseñarles lo que es no. Porque cómo reaccionamos es nuestra verdadera yo. Y entonces ahí lo que Judas y pues se mató, se colgó.
Y aquí están los discípulos, pues éramos 12, tenían que ser 12. Y andan buscando cómo lo vamos a hacer. Y se levantan y comienzan a dar nombres. Matías, y dicen, este era un hombre justo, y todo eso. Y no hay nada mal con Matías, porque él era un hombre justo, era un hombre fiel. Pero aquí, ¿dónde dijo Dios que lo hicieran? Aquí dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesucristo. Allí los discípulos están hablando, pero no oraron y pidieron al Señor, ¿qué es tu voluntad? Tenían una buena razón porque eran 11 y iban a ser 12, pues tenemos que buscar a alguien más. Pero no sabían que Dios ya había arreglado todo eso y Pablo iba a venir. Y Pablo iba a ser el número 12. Pero aquí se adelantaron los discípulos y hicieron su propia decisión. No estaban pensando mal, no estaban. Ni en realidad lo mal aquí fue que lo hicieron por una elección. Echaron suertes y la suerte cayó. En esta parte, ellos pensaron, tuvieron una junta y los 11, ya no 12, estaban de acuerdo, hay que hacerlos. Éramos 12, tienen que haber 12. Y la razón que doy ese ejemplo es porque en ese caso no se miraba que era algo malo. Pero nosotros es tan fácil, lo que quiero enseñar. Ellos vieron a Jesús ir a los cielos y Él les dijo que fueran al aposento alto. Ellos escucharon la voz de Jesucristo. Y sin embargo hicieron su propia decisión sin orar primero. Y lo que quiero decir, que una de las cosas más difíciles de aprender cómo orar por todo. Señor, no mi voluntad. Déjame ver lo que me quieres decir. Déjame ver lo que me quieres enseñar. Y déjame oír lo que me estás diciendo. No quiero que el amor de mis hijos causa que yo no pueda ver, Señor, lo que realmente me estás diciendo. Porque si no puedo ver, no voy a poder oír. Y el Señor aquí, regresando a Samuel, dice aquí que no había visión con frecuencia. En otras palabras, no había revelación. Y aconteció en verso 2, un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban, cuando ya se estaba durmiendo, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Solamente Samuel escuchó la voz. Elí no podía oír la voz. Él no podía oír la voz de Dios que estaba llamando. Y lo que Dios estaba haciendo estaba preparando, porque los hijos de Elí eran tan malos que no, aunque en realidad según el linaje, ellos eran lo que iban a seguir. Ellos eran llamados por linaje. Pero Dios dijo, no, tengo que cortar esta línea. Y él estaba preparando y como regresando a Sansón, regresando a todo eso, nosotros nos podemos salir de la voluntad de Dios.
y Dios levanta a alguien más. Cuando nosotros pensamos que si yo me voy de la iglesia, la gente ya no va a ver otros, siempre Dios va a poner a alguien más. Cada uno de nosotros. Dios puede levantar a alguien, otra persona que va a escuchar y poner a esa persona ahí porque su reino sigue adelante. Y nosotros nunca deberemos creer que sin mí, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir la iglesia, porque es de Dios. So aquí, como digo, y otra vez lo llamó, Samuel escuchó la voz. Y otra vez Samuel fue con Elí. Y otra vez Elí no lo escuchó. Pero entonces Elí le dice a Samuel, dice, cuando lo oigas otra vez, dile al Señor, dile, Señor, Dios, heme aquí, porque tu siervo oye. So dirás, habla Jehová porque tu siervo, que Señor Dios hable porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y recordando que en este tiempo Samuel todavía no era un adulto. Samuel en ese momento, y como digo, miren todo lo que está alrededor de esto. Ana pudo haber dicho, este hombre que me acusó de algo que no era real, yo le voy a dar mi hijo a él. Y muchos sabían de la reputación de sus hijos. Y ella podía haber dicho, Dios, yo sé que hice este voto, pero yo no lo voy a hacer porque no sé cómo van a criar. Si él crió a los de él así, ¿cómo va a criar al mío? Pero ella dijo, no. Ella todo lo que miró era que Dios le dio un regalo. Y ella, como digo, su nombre significa gracia. So ella entendió algo, que esto era solamente por la gracia de Dios. Y Samuel, yo estoy seguro que él miró lo que estaba aconteciendo. Y él no andaba, él todo modo servía a Elí. Como podemos ver, él fue y corrió con él. Él todavía le tenía respeto, él todavía estaba ahí sujetado a Elí. Él no dijo, no, pues él no está, no, él está incorrecto, Él, todos modos, ahí estaba. Y aunque Elí no podía oír la voz de Dios, él ayudó a Samuel para oírlo. Y en ese momento Dios le comienza a decir a Samuel todo lo que va a acontecer. Dios comienza a enseñarle y Dios comienza a decirle, esto es lo que va a pasar de la iniquidad. Le comienza a decir que va a juzgar la casa de Elí y le dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y le comienza a decir todo esto y Samuel ahí está escuchando la voz de Dios y escuchando lo que va a acontecer y él recibe las palabras y él está ahí y Samuel se acostó después y cuando fue Elí le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es las palabras que te habló? Te ruego que no lo cubres, no, dime lo que él te dijo. Y Samuel se lo manifestó sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Elí respondió, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y esto, como digo, era cuando
Samuel era joven, cuando Dios lo llamó, cuando Dios le enseñó, cuando Dios dio esta profecía, cuando Dios estaba diciendo, yo voy a levantar a este joven y tu linaje, Elí, ya no será. Pero la respuesta de Elí fue uno en realidad de arrepentimiento, diciendo que su voluntad sea. Nada más, Señor. Nada más. Dios nos está llamando. Y Él quiere que entreguemos todo totalmente. Todo. Que lo entreguemos a Él. Y a veces, y voy a ser sincera, estaba yo, ok, Señor, no entiendo por qué esta dirección. Pero a veces el oprobio viene por el pasado, por lo que hicimos y las decisiones, la vergüenza de cómo creamos a nuestros hijos, que cuando Dios nos da una nueva oportunidad, creamos a los hijos con culpabilidad. Sin saber, estamos criando al hijo con una culpabilidad, porque por la culpa, por la vergüenza de que me salí de la voluntad de Dios. Me salí de la voluntad de Dios. Y el resultado fue el hijo o la hija. Y de eso viene una vergüenza, un oprobio. Y cuando uno está criando sus hijos, está eso atrás de la mente. Pues este hijo ni lo creí, porque yo ni lo miré, porque la esposa no me dejaba acercármela. Y luego Dios da otro hijo y está la persona con esa vergüenza del pasado. Y a veces hasta los dejamos hacer cosas que no permitiéramos. Pero por la culpabilidad que siente uno, los deja hacer lo que ellos quieren ser, porque sentimos ese oprobio. Y no sanamos. Y decimos, hay un hijo allá que ha llorado por su padre. ¿Y dónde estoy? Hay una hija que ha llorado. ¿Y dónde estoy? Hay una madre que hizo y salió un hijo y dice, es un recuerdo del pecado que cometí. Y causa que vivamos en situaciones que ni son sanas. Porque siempre estamos pensando, porque me quedé con este hombre y mis hijos, es mi culpa. Porque me fui con este hombre, es mi culpa. Y estamos ahí con ese oprobio. Y como digo, esto no era de qué iba a hablar. Está tan lejos. Pero Dios quiere sanar. Y déjenme decirles que
en realidad es tan fácil. Es uno que lo hace difícil. Porque creemos que si yo me quedo castigándome, esa es humildad. Esa es la humildad, porque yo hice tantas cosas malas y quién soy yo para decirle a mi hija, quién soy yo para corregir a mi hijo, si yo hice muchas cosas. Y pensamos que eso es humildad, porque yo me siento mal por lo que hice. Pero en realidad, ese es un orgullo. ¿Y por qué dices que es orgullo? Es orgullo porque no puedes rendir lo que más te duele a Dios. Y no puedes creer que Dios puede perdonar. ¿Crees en la cruz del Calvario o no? ¿Crees en la sangre o no? ¿Crees que Él te lavó de tus pecados o no? Dices que lo crees, pero cada vez regresas a la cueva y te escondes y dices, no, yo hice tanto mal, ¿cómo Dios me va a perdonar? No es con la humildad, como dijo Pablo, yo soy el peor de los todos. Él lo que estaba diciendo en ese momento es que conozco mi humanidad y la tendencia de regresar a la humanidad. Regreso, yo doy conocimiento de todo. Imagínense Pablo, él está ahí predicando y ahí está ahí está la hija del padre que él mató. Ahí está el nieto de la madre que mató, de la abuela. Él conocía qué era el perdón de Dios. Por eso Él habla en Romanos, por eso Él habla tanto de la gracia de Dios en Efesios y habla tanto de la gracia porque Él conocía qué era la gracia. Él lo conocía. Y Pedro también, aunque él falló, él negó a Jesucristo. Después de decirle unos momentos antes que nunca te voy a negar, y unas horas después ahí está negando. Ni el día pasó. Y él también habla. ¿Por qué crees que Pedro, en primera de Pedro, él dice de echar tus ansiedades? Porque Pedro conocía que era vivir en la ansiedad, que era vivir en el apuro. ¿Creen que en esos 3 días él estaba sufriendo de mucha ansiedad? Él estaba recordando, ay, yo fui lo que lo negué. Nadie, ningún otro discípulo, pero conmigo fue. Y ahí ni pude decir que sí lo conocía. Un predicador dijo que era peor lo que hizo Pedro o lo que hizo Judas. Siquiera Judas reconoció que él era Jesucristo. Pedro lo negó completamente. Y por eso Pedro dice, el humillarnos con echar todas nuestras ansiedades y dejárselos a Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él nos quiere decir, créenme, yo sé lo que es tener ansiedad, pero por eso se lo tenemos que dejar, porque si no se los dejamos, vamos a regresar a al pasado. Y en esos 3 días, por ese momento, Pedro regresó a pescar, a lo que era familiar para él, a lo que él conocía mejor. Yo sé cómo pescar y en eso no puedo fallar. En servir a Cristo he fallado tantas veces, hasta Jesucristo lo reprendió una vez, hasta le dijo diablo. Pedro entendía eso, por eso él escribe en primera de Pedro capítulo 5 y nos está diciendo, y como digo, y Pablo también, miserable que soy, ay de mí. ¿Por qué? Porque él conocía la tendencia
de nuestra humanidad, de regresar a al regresar a la falsa humildad, de que, y si yo me castigo, porque en realidad en no perdonarme me estoy castigando. Me castigo a mí misma porque digo, no, yo no, Dios, ¿cómo me puede perdonar Dios? Pero en realidad eso es incredulidad, porque no podemos creer en Dios. ¿Creemos o no? Y en este día, como digo, mientras cantaban, por eso agarré mi Biblia y se me hace que hasta brinqué un poco más antes del tiempo porque estaba nomás oyendo y lo dije, ay Señor, estabas moviéndote, estabas moviendo en una gran manera. Y yo estaba, porque en ese momento los estaba diciendo, nomás me dio una escritura, ve aquí y aquí es lo que vas a hablar. Pero, um, y digo eso para enseñarles y decirles, es Dios hablando que quiere sanar eso, lo más profundo del corazón, para que ya no haya esa vergüenza, porque esa vergüenza nos mantiene en ansiedad, esa vergüenza nos mantiene que no tengamos paz, esa vergüenza nos mantiene creyendo las palabras del diablo que dicen que no servimos para nada o que no, como tú, y sí, con humildad decimos queremos lo mejor para nuestros hijos, no hay nada malo en eso, pero es cuando a veces lo decimos en una manera que queremos decir, para mí ya no hay esperanza. Y como digo, si es algo bueno querer mejor para los hijos, no hay nada mal en eso. Hasta Jesucristo dice, mejores, más grandes cosas van a ser. Pero no lo digan con una humildad falsa que está diciendo, lo digo porque ya no hay esperanza para mí. Porque déjenme decirle cómo es lo que trabaja, cómo trabaja el diablo. Y otra cosa, no estén peleando con diablos. La Biblia no nos dijo, nos llamó pelear con ellos. La Biblia dice resistir al diablo y él se va a huir. Y a veces nos ponemos en pleitos con el diablo que ni debemos de pelear y por eso ahí están en la casa. Porque nosotros mismos en estar peleando con ellos. Solamente si Dios dice, lo haces, pero si Dios no te dice, tú nomás lo resistes y Él tiene que huir. Regresando, como estaba diciendo, con nuestros hijos y hay esa vergüenza y queremos corregir y queremos y estamos luchando con ese sentir en nuestra mente y comenzamos a reprender el diablo y comenzamos a decir y en realidad es uno mismo, pero porque no tenemos la fe en Dios. No podemos recibir y oír lo que Dios nos está diciendo. Y cuando yo comienzo en mi casa, yo comienzo a hablar con ellos, porque yo no creo que yo soy arrepentida, porque así es como trabaja el diablo. Él nos quiere llevar a un punto donde nos sentimos que ya no hay esperanza. Esa es su meta de él. La meta de él, porque si yo siento que no hay esperanza para mí y yo pierdo toda esperanza, yo pierdo todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a la muerte. Porque yo ya no estoy peleando. Yo ya no estoy luchando dentro de mí y luchando y diciendo yo tengo una esperanza. En vez me rindo. Y así es, como digo, así trabaja el diablo, para que ya no sientas que hay esperanza, para que no sientas que hay esperanza para ti, para que ya no sientas que hay algo para ti, porque te das por vencido y dices, no, yo no sirvo para nada, yo no puedo trabajar, yo nomás voy a estar aquí en este rincón, porque aquí sí, ahí estoy haciendo algo para Dios, pero lo hacemos porque queremos ganar su favor.
y porque nos sentimos que ahí es donde debemos estar. Y uno transmite eso a los hijos, ese oprobio. Transmitimos a los hijos. Y luego ellos comienzan a operar en esa misma. Y comienzan a sentir que no hay esperanza. Comienzan a sentir, nunca se han fijado, han hecho muchos estudios y es algo que, hablando de lo secular en la área de la educación, que muchas de las veces cuando los padres no fueron al colegio, los hijos tampoco van a ir. Es como un ciclo, no van, no estudian. Pero muchas de las veces cuando el padre fue, los hijos sí van, porque está eso desde ellos, desde chiquitos. Vas a ir al colegio, vas a estudiar, tienes que estudiar, y está en su mente de ellos, y podemos ver la diferencia porque van a la escuela y los niños están haciendo bien porque hay padres que están ahí. Ellos van a ir al colegio, vas a ir a la escuela, vas a estudiar. Porque es algo que se les puso en su mente desde niñez. Y eso quiere decir que los padres le estaban diciendo, yo creo que tú puedes hacer algo grande, yo creo que tú puedes hacerlo. Y no dicen, no lo agarran, no, ahí están, van a buscar la manera para que puedan entender. ¿Por qué? Porque es importante que ellos estudien. Y la expectativa de ellos es que ellos van a estudiar. So, voltea eso en lo espiritual. Nosotros también deberíamos enseñarlos y decirles que Dios los ha llamado y que Dios es, y que hagan la voluntad de Dios. Pero eso solamente es transmitido cuando nosotros somos el ejemplo. Cuando nosotros mostramos ese ejemplo y les decimos, ellos nos miran testificando y diciéndoles a todos que grande es Dios. Ellos miran que vamos a las casas y estamos dando estudios. Ellos miran que cuando estamos en el servicio tenemos la libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y hay esa libertad ahí para alabar y glorificar el nombre del Señor. Ellos están mirando y diciendo, lo que grande es Dios. Y no más porque están aquí no quiere decir que van a servir a Dios. Sí, los creamos en la iglesia y los enseñamos y sí, nunca les dimos la decisión, ¿quieres ir o no? Tenían que ir. Pero al fin de todo, ellos van a hacer su decisión. Oí hoy del padre del hijo pródigo. ¿Qué no es interesante que nunca lo había fijado eso, que cuando el hijo vino al padre y le dijo, dame mi dinero y me voy, que el padre no dijo no. El padre no dijo, ¿estás loco? ¿Quieres todo tu dinero? ¿Tú ni trabajaste por él y quieres el dinero? El padre se lo dio. No le dijo no. Se me hizo nunca lo he leído, hasta lo he enseñado, pero nunca había visto esa parte. Porque Dios siempre nos da el permiso de ser no nuestra voluntad, pero de escoger de ser su voluntad. Y no dice, tú te me vas a quedar porque yo te creí, yo te he pagado por ti y quién sabe qué, o no sé las cosas que se dicen, y no te me vas a ir de aquí. Él no dijo eso. Él lo dejó ir. Porque Dios quiere que nosotros hagamos esa decisión. Pero déjenme decirles,
Esto es otra enseñanza, pero cuando nosotros teníamos esa vergüenza y ese oprobio, lo ponemos sobre nuestros hijos, y cuando el tiempo viene de escoger, no van a escoger, porque no miraron el gozo del Señor en uno. No estoy diciendo que uno puede hacer todo lo bueno y el hijo todavía escoge otro rumbo. David era un hombre que buscaba a Dios todo el tiempo y sus hijos decidieron otra cosa. No estoy diciendo eso. No me gusta que culpen los padres por todo, porque eso no, tampoco eso no. Porque cada adulto tiene que hacer su decisión. Pero lo que estoy diciendo es cuando uno no deja que Dios sane, ni tu propia casa vas a conquistar. Y qué bien nos sirve de servir a Dios. Y si nuestra familia no va a servir a Dios, pues sí vamos a seguir adelante, pero lo que quiero decir es, el primer ministerio de cada uno de ustedes es su hogar. Es su hogar. El esposo a su esposa, la esposa a su esposo y luego los hijos. Pero si yo no estoy alineado con Dios, entonces esta parte de aquí no va a trabajar. Porque la relación que yo tengo con mi prójimo no va a ser basado en amor. Porque yo no puedo amar si hay oprobio. Las dos no pueden vivir en el mismo corazón. Si hay amor, se va la vergüenza. Yo me recuerdo, si mi mamá siempre decía, vergüenza es robar. Y estaba yo, ¿cómo? No estoy robando, ¿por qué me dices eso? Pero la vergüenza y el amor, o otras palabras, el oprobio y el amor no pueden existir. Necesito hacer la decisión. En estos momentos, como dije, el Señor tomó esto a un rumbo muy, muy diferente. Pero es un rumbo que Él lo ha deseado hacer porque Él quiere alcanzar a alguien en este momento. Porque Él quiere alcanzar, y yo pensé que iba a hablar más de Omni y Fineas, pero el Señor no me llevó por ese rumbo. Pero Dios quiere llamar a alguien aquí y decirles, yo te he perdonado. Es tan fácil así, nomás de venir al Señor y decir, Señor, perdóname. Y creerlo. Muchas de las veces decimos, pues no siento perdonado. No lo sientes porque no has recibido el perdón. No nomás, Señor, perdóname. Tienes que decir, Señor, por fe yo recibo ese perdón. Por fe yo recibo, por tu gracia yo recibo el perdón. Porque yo soy un hijo de Dios. Yo soy amado de Dios. Yo soy, Señor, el que has escogido. Yo soy, Señor, el que me has puesto en ese hogar. Yo soy, Señor, el que me has puesto como el padre, como la madre en esa casa. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, yo recibo ese perdón. Ya no más quiero yo dirigir la familia con un oprobio que está sobre de mí, de pensar, yo no le puedo decir nada a mi hijo, yo hice cosas peores. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo no? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no puede hacer esto si yo lo hice peor? Olvídense del pasado, olvídense de eso. Dios te ha llamado, ya te sacó y ahora puedes levantarte y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que mis decisiones del pasado, ahí quedaron. Ahí quedaron,
Ahí están y ahora estoy en la presencia de Dios, en la presencia de un Dios que me salva, en la presencia de un Dios que me perdona, en la presencia de un Dios que me ama. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Y entonces podemos pelear por nuestros hijos y decir, no, yo y mi casa serviremos a Jehová, vamos a servir a Jehová. Aleluya, 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 aleluya. He kosorolorobosi kataya rarabosororor. He kataya rarabosororor. Hallelujah. 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 Aleluya. Ya no tengan eso en su mente de lo que hicieron antes. No. Ya te perdonó el Señor y tienes todo. Tú puedes levantarte con tus manos hacia el Señor y darle gracias. Puedes ser el padre de ese hogar. Puedes ser la madre de ese hogar. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. 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 Y no se culpen por las decisiones de sus hijos. Ellos son adultos. No se culpen, porque inculparse por las decisiones de ellos te encadena una vez más en el oprobio. La decisión que ellos han hecho es exacto eso, es la decisión de ellos. Dios creó a la mujer, al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y desobedecieron. Y ellos escogieron otro camino. Pero en la gracia de Dios, Él hizo ese milagro, los perdonó. Pero como digo, ellos escogieron de comer de esa fruta. No se culpen por las decisiones de sus hijos. No, como digo, no pensaba que iba a ir. Ay, eres tan importante así que Dios ha mandado a esta persona en este momento, en un domingo, para enseñar sobre este tema, porque Él quiere perdonarte, quiere confirmar que te ha perdonado, pero te tienes que perdonar y decir, Señor, las decisiones de mis hijos es exacto eso, es la decisión de ellos. No quiere decir que es para culparme a mí y no es un castigo hacia mí. Y, Señor, ayúdanos para que nunca decir, ay, espera cuando te crezcas que te va a pasar. No, porque a la persona que duele más es al Padre. Yo quiero oír lo que Dios está diciendo. Yo quiero oír lo que Dios está diciendo. Y sí, Dios puede levantar a otro, pero Señor, no, yo quiero oír lo que estás diciendo. Y
Y Elí no tuvo esa oportunidad de arrepentirse, no tuvo esa oportunidad de decir, Señor, yo voy a cuidar de tu casa, voy a echar de mis hijos, Señor, ellos han hecho sus decisiones y los voy a dejar ir porque ellos ya hicieron su decisión. Pero yo voy a oírte, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no tuvo esa oportunidad, pero Dios ahorita está dando esa oportunidad a nosotros para poder arrepentir y decir, Señor, yo quiero oír tu voz clara, yo quiero oír lo que me estás diciendo, no quiero, Señor, que cuando llames a alguien más, que yo ya no pueda oír tu voz. Yo quiero oír tu voz porque me has puesto en este lugar. Yo quiero oír tu voz. Yo me arrepiento, Señor. Y no nomás ahí me quedo en arrepentimiento, no. Señor, yo recibo tu perdón. Yo recibo tu perdón. Yo lo recibo. Yo lo recibo. La decisión de tus hijos no es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa. Aleluya. Aleluya. Y muchos de los que están oyendo no tuvieron la oportunidad de crearlos desde bebés en el Evangelio. Ya no se culpen. Aleluya. El altar está abierto. Y como digo, no quiero que se queden en la emoción de culpabilidad y nomás en oración de llorar y ay Señor y culparse. No. Esto es un llamamiento que reciban el perdón y comienzan a alabar en fe y decir, Señor, yo lo recibo, yo me perdono, Señor. Yo me perdono y yo voy a alabarte. Mientras cantan este canto, el altar está abierto. Y hazlo como una acta de fe. Que Señor, yo soy perdonado, yo soy perdonada. Porque tú me amas a mí, Señor. Y tú me estás dando otra oportunidad. Me estás dando esta oportunidad. La historia de Elí no va a acontecer en mi casa. Eso no va a acontecer. Aleluya. Aleluya. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir.
pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores.